Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Educación con Antonio Corrales. Como ustedes saben, soy un educador, un empresario y un profesor en la Universidad de Houston Clear Lake. Mi meta principal es introducirlos a personalidades de la educación que se han hecho camino y han logrado éxito aquí en los Estados Unidos y han logrado emigrar de forma exitosa. Tenemos el honor de tener con nosotros a Rafael Esteban, Muchas gracias. alguien que se ha abierto camino en la rama educativa y sobre todo en la rama de tecnología y la informática. Gracias por estar con nosotros. Muchas Hola, Rafa. gracias. Muchas gracias. Doctor Corrales, muy feliz de estar aquí en esta tarde y compartiendo contigo. Y nosotros muy agradecidos que tú estés aquí Gracias. con nosotros. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Bueno, Rafael, de Colombia a Texas, especialista en el área de IT, de información en la tecnología. Háblanos un poco deja a la audiencia saber un poco de tu carrera, ese camino que has y logrado hacer para llegar a donde estás ahorita en este momento, en este punto de tu carrera en la rama educativa aquí en los Estados Unidos. Bueno, como todas las cosas buenas de la vida, eso es algo que tú no lo has planeado. Realmente yo formo parte de esa diáspora de profesionales que salió de Colombia por los años de 2000 a 2004, que fue un periodo bastante fuerte, un periodo de transición política muy fuerte, mucha violencia, escasez de trabajo, seguridad. Y pues básicamente en ese momento no era un escenario que te permitía proyectarte hacia futuro. Ahí es cuando decidimos forzadamente salir del país y llegamos a Houston, llegamos donde un par de amigos, también educadores, y comenzamos ese proceso, ¿no? Yo venía de la industria real, digámoslo así, o como la conocemos, sobre todo en compañías de consumo masivo. Básicamente como administrador de ventas, como gerente de ventas, gerente financiero. Y pues la gran sorpresa cuando llega uno aquí es que tú vienes con esa expectativa: yo voy a llegar a Estados Unidos y voy a hacer lo mismo que hacía acá. Sorpresa. El ambiente es mucho más difícil, mucho más competitivo. Pero no solo eso, sino que tú descubres, ok, yo soy XYZ allá, con tales grados, pero resulta que aquí no es la homologación, o hay una cantidad de factores que no te permiten adicionalmente al tema del idioma. Porque tu carrera principal, ¿cuál era? A ver, yo soy administrador de empresas, economista. Exacto. Eh, Y cuando tú dices que no se te reconoce igual, es porque, digamos, cuando llegas acá, quizás las universidades no son reconocidas aquí en los Estados Unidos como tú esperas. Exacto. Y el valor del título no es reconocido como es reconocido una universidad acá, como uno espera que piense que lo van a reconocer. Como tal, perfecto. Aún siendo la mejor universidad de Colombia. Exacto, puede ser la mejor universidad de Colombia y creo que es una de las universidades más hermosas y más reconocidas en Colombia, que es la Universidad del Rosario. Exacto. Sin embargo, cuando llegas aquí te encuentras con la sorpresa de que, esto es un panorama totalmente diferente, y se estrella uno contra el primer obstáculo, que es: ¿cuál es tu experiencia en los Estados Unidos? Acabé de llegar, no tengo experiencia. Me encuentro con unos buenos amigos, para hacer la historia corta, amigos que conocía que trabajaban en empresas multinacionales, y nos dicen, bueno, muy bueno que ustedes estén acá, ¿cuál es el plan? La teoría de la contingencia comienza a funcionar. Bueno, estamos mirando, estamos buscando, y allí aparece este personaje y nos dice: mira, ¿sabes una cosa? Hay una cosa muy buena en educación. Hay un déficit impresionante de maestros bilingües en Texas. Que todavía sigue. Y que todavía sigue, por cierto, que es una cosa loca. Llegamos al tema de, yo nunca me vi en una aula de clase. Yo estaba acostumbrado a manejar números, a manejar
cifras, a sentarme en reuniones, a manejar datos. En el área corporativa. En el área ¿sí? corporativa. Exacto. Entonces, cuando llego aquí a todo este tema, y bueno, pues vamos a certificarnos como maestros. Además que comienzan las necesidades a llegar, ¿no? Correcto. Y el tema era, bueno, te tienes que certificar, pero tienes 6 meses para hacerlo. Bueno, exacto. Justamente tú estás llegando a la otra pregunta de una vez y vamos a saltar a eso. ¿Qué significa eso de ser maestro en Texas? ¿Cómo es ese camino? Bueno, es un Ya camino... ya empezaste que empezó con la información, nos dijeron, mira, hay esta posibilidad. Exacto, hay esta posibilidad. Entonces, llegamos bueno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Nos tenemos que certificar como maestros. Entonces, comienza otro capítulo en mi vida. Para mí era bien interesante porque mi inglés era bastante limitado. Ok. Entonces... Cuéntales a los oyentes, ¿cómo hiciste con esa barrera? Porque eso es una de las cosas que los latinoamericanos que nos están oyendo en este momento en cualquier lugar de Latinoamérica, Chile, inclusive en la madre patria España, oyen ese tema de la limitación del inglés y eso es una de las cosas que ellos mentalmente los asusta un poco. ¿Cómo hiciste tú para pasar ese salto en el tema del idioma? A ver, yo pienso que hay varios factores. El primer factor es, yo lo llamo la autodeterminación, que es lo que yo quiero. Ya estoy aquí, no tengo chance de devolverme, Correcto. la cosa ya está maluca, el único chance que tengo es aquí. Entonces, número uno, tengo que aprender a aprender. Correcto. Y lo voy a hacer. La segunda es, ok, ya sé el idioma, o ya voy a aprender el idioma, ¿cómo lo voy a hacer para aprenderlo? Entonces comenzamos con... ¿Qué hiciste tú? Un buen amigo, por ejemplo, me dijo, hermano, una de las buenas cosas es comience a ir a la iglesia antes del servicio. Y usted comienza a hablar con gente. Esa fue una muy interesante actividad. Comencé a relacionarme con la gente, comencé a hablar inglés, era muy simpático porque en mi inglés limitado me encontré con gente muy amable. O sea, un poco perder ese miedo Perder escénico de que te equivoques. Exacto, pues. que te equivoques. O de ser juzgado Y por de el ser acento. juzgado. La timidez no te ayuda en este tipo de Correcto. cosas. Lo segundo es tratar de mirar a ver cómo puedes tú aprender. Entonces, otro amigo me decía, ponlo el noticiero. Los noticieros hablan muy rápido porque tienen límite de tiempo y ponles el closed caption. Tú sabes que eso es una cosa que muchísima gente, por cierto, hay como decía, investigaciones que han comprobado que el tema de tener el caption, lo que llaman los subtítulos en el mismo idioma inglés, en los programas, ayuda a acelerar el aprendizaje en inglés. Es una cosa maravillosa. Y que normalmente eso es para la gente sordomuda. Exacto. Sí. Y la tercera fue, ok, tengo que aprender inglés. Entré a la Universidad Texas Southern University, donde comencé a estudiar inglés. Además que era un prerequisito para poder entrar al programa de certificación. O sea, hiciste como unos cursos de inglés Entonces me intensivos. tocó hacer unos cursos de inglés intensivo, pero al mismo tiempo estaba tomando los cursos para poderme certificar como maestro. Correcto, porque eso tienes que tienes que hacer lo que llaman los ACP, ¿no? Los El Alternative Certification Program, que básicamente un Alternative Certification Program es homologas tu carrera, ellos toman tus materias y miran qué puntaje tiene y si califica y te da un puntaje para ser maestro. Yo no tuve problema con el tema matemática, no tuve problema con el tema digamos, de conocimientos generales por el tema de mi carrera. Sin embargo, cuando llegamos al tema de inglés, especialmente la parte de componer, la parte de escribir, porque se escribe totalmente diferente que el español. Es básicamente, en español tú tienes muchas palabras para decir una sola cosa. Correcto. En inglés con una palabra tú puedes estar diciendo 10 cosas diferentes. Correcto. Entonces fue aprender inglés, pero al mismo tiempo aprender de educación y certificar y presentar exámenes. Correcto. Y la parte de presentar los exámenes, yo pienso que es una parte que tú tienes que estar muy consciente y tienes que realmente entender lo que estás respondiendo. Correcto. Pero lo bueno es que por lo menos en el caso de los exámenes,
corrígeme si me equivoco, pero los programas alternativos de certificación, los ACP, normalmente preparan a la gente para esos exámenes, ¿no? Sí, los preparan. Hay inclusive muy buenos libros. Ok. Y lo mejor de todo esto, yo pienso, no solamente en la parte corporativa, sino también en la parte de educación, es la parte de networking. Correcto. Entonces, conseguirte unos buenos amigos para estudiar y un grupo de estudio que te permita poder desarrollar, no el grupo de estudio para tomar tinto y reír, sino el grupo de estudio para poder entender y contestar Eso es las muy preguntas. importante para los que nos estamos oyendo en este momento. El tema de con la gente que te reúnes para lograr tus metas. Lo que tú estás diciendo es importante. O sea, reunirte con gente que tenga tus mismas aspiraciones y tenga el mismo, lo que llaman aquí el work ethic, ¿no? El mismo capacidad de trabajo y ambición que tienes tú. Yo ¿no? pienso que es el compromiso, ¿no? El compromiso de Correcto. querer hacerlo. Yo no tenía chance. Correcto. Yo tenía que hacerlo. Y gracias a Dios logré, a Dios y al esfuerzo, Correcto. logré empujar las cosas y llevar a certificarme en los 6 meses. ¿Por qué? Porque la otra era que había un requerimiento de visas. O sea, el tema de visado en ese entonces y todavía Que es una un cosa tema- que se hace en paralelo también, ¿no? Exacto, es una cosa muy compleja. Entonces, Porque el tema es lo que me estás diciendo, estás aprendiendo el inglés y importante para la gente que está, nuestros oyentes en este momento, que sepa que sí se puede hacer, porque tú lo sí. lograste hacer, pero estabas haciendo 3 cosas en paralelo. Número 1, el tema de aprender el idioma. exacto. Número 2, el tema de estudiar para los exámenes de certificación Exacto. y el tema, una nueva carrera, que es ese educador. y el número 3, que es el tema de empezar a buscar trabajo, ¿no? Y Exacto. un trabajo en unos distritos escolares, que den visas de trabajo, ¿no? Exacto. Esa es la parte más importante. Yo pienso que para una persona que quiere venir a buscar trabajo, debe hacer una muy buena investigación antes de comenzar. Porque no todos los distritos dan trabajo. Exacto. No solamente que yo voy a llegar y voy a conseguir porque necesitan maestros bilingües, sino que la legislación realmente tiene muchísimos puntos legales. Ok. Legales que han hecho que muchos distritos se salgan. Hay unos requerimientos específicos de compensación, de salario, de que te tienen que asegurar el trabajo, de cuánto tiempo te va a durar el sponsor o digamos que el distrito está contigo apoyándote para obtener tu residencia Correcto. o tu visa de trabajo. No todos los distritos lo hacían. Y cuando las cosas han cambiado, efectivamente, cada vez fue mucho más fuerte. Claro. Y para nuestros oyentes, que sepan que tuvimos la oportunidad, bueno, justamente si oyen algún ruido, es que estamos justamente en la escuela donde trabaja Rafael y estamos justamente aprovechando esta oportunidad de venir acá y entrevistarlo en su lugar de trabajo. Pero aparte de nuestros oyentes, que nosotros tuvimos la oportunidad, Rafa, de entrevistar a Carmen Young, que tú la conoces, una señora que es dueña de un programa de certificación. Entonces ella explicó en esa entrevista, que por cierto los invito a verla en nuestro canal de YouTube, ella explicó paso a paso todo ese proceso del visado y el proceso de buscar trabajo, De buscar que trabajo. es un proceso que puede ser bien tedioso, ¿no? Bien Es complicado. un proceso bien tedioso. Una recomendación que yo sí le haría a todo el mundo es, primero, investiga. Segundo, cuando comiences a hacer tus vueltas, tú tienes que encontrar una asesoría legal buena. Entonces, Una asesoría legal que te permita estar sin problemas y estar sin preocupaciones. Ok. No hay nada más complicado que, ok, tengo que certificarme, tengo que pasar, pero adicionalmente tengo que definir la situación de trabajo y la situación de la visa. correcto. Ok, Rafa, entonces el tema legal, buscarse una asesoría legal, un poco que los guíe
para que estén realmente claros en cuáles son las necesidades de la visa, así sea una asesoría. Así sea una asesoría. Porque a veces los distritos escolares proveen el tema de los abogados, pero tú dices que es importante que a pesar de eso, ellos también busquen su abogado porque un poco les diga, mira, estos son los pasos que hay que seguir, ¿no? Es correcto. Los distritos tienen sus propios abogados y tienen sus pools de abogados. Sin embargo, esos abogados no tienen tanto contacto. Acuérdate que su cliente es el distrito. Correcto. Entonces, obviamente, si hay que hacerlo con el distrito, tú lo haces con el distrito, pero es bueno tener una asesoría. Es bueno tener una muy buena asesoría. Y en esa parte yo pienso que tú tienes que pensar, antes de arrancar todo este proceso, una consulta que sí puede ser de pronto un poquito costosa, un abogado, una hora $150, lo que sea, Correcto. pero Pero es una buena es inversión. una buena inversión a futuro para que tú sepas exactamente en qué te estás Claro. montando. Ahora, Rafa, pasemos ahora a la parte más personal, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso de adaptarse a los Estados Unidos desde Colombia? Obviamente, como estás diciendo tú en tu historia, tú te viste forzado por la situación y como muchos latinoamericanos se han visto forzados. Pero ¿cómo hiciste para sobreponer la nostalgia de tu país, el tema de la comida, el tema de cómo balancear ser papá, trabajar y bueno, seguir adelante aquí en los Estados Unidos sin el apoyo familiar que tú tenías en tu país, donde de repente levantabas el teléfono y estaba la abuelita que te podía cuidar al nené, o etcétera, etcétera? ¿Cómo hacer para lograr adaptarse a los Estados Unidos de Colombia? En ese caso hay varias cosas. La adaptación es como todo un proceso que requiere tiempo, requiere paciencia, pero sobre todo requiere entender: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Algo tan sencillo como sacar la licencia a conducir. Correcto. Es bastante interesante, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a cierto tipo de manejo. No voy a decir es malo, es bueno, es un manejo muy nuestro. Particular de tu tierra, de tu exacto. tierra. Y aquí es perfectamente. Mi esposa me decía el otro día, yo sigo absolutamente en shock cuando veo la luz roja titilando y todo el mundo hace el stop y siga señor, muchas gracias, siga señor, muchas gracias. Y tú nunca encuentras un trancón cuando hay un semáforo dañado. En Colombia es una locura. El que tiene el carro más grande pasa y el que no pasa lo estrellan. Esa es una parte. Por ejemplo, el uso del pito. Aquí, si tú pitas, no se ve muy bien. No, te pueden hasta poner un ticket. Exacto. Sí. Entonces, ahí comienza la historia. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué consejos le das tú a esa gente? Digamos, ¿cómo hiciste tú para adaptar y sobreponer esa nostalgia y esos cambios culturales tan A ver, fuertes, ¿no? la nostalgia, yo pienso, y vuelvo al cuento, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Aquí, sobre todo Texas, es un sitio muy de familia. Entonces yo pienso que los lazos familiares con tu esposa, en este caso no tenía mis hijas, se fortalecen mucho. Correcto. Y se convierte en tu mano derecha, tu brazo derecho, tu pierna derecha, tu todo derecho, Correcto. porque si no, no puedes andar. Y obviamente hay momentos de nostalgia, hay momentos de depresión terribles, donde si ella no lloraba, entonces tú eres el apoyo, Correcto. y si yo lloraba, ella era mi apoyo. Correcto. Eso, primero que todo. Lo segundo es el deseo de superar. Correcto. Ahorita las cosas de pronto no están tan bien, pero si trabajo fuerte y trabajo con dedicación y te hago las cosas bien, van a salir. Y que La es una co- cosa que Estados Unidos en ese aspecto es bien bondadoso, ¿no? El tema de que Exacto. si tú trabajas... Exacto. Yo soy un convencido de que el sueño americano existe. Explica a la gente qué es eso, qué es para El ti sueño americano yo pienso que es poder estar tranquilo, tener un nivel de vida interesante, poder tener un nivel de vida donde tú puedas salir tranquilo, donde tú puedas desarrollarte, donde tú puedas viajar, donde tú puedas conocer, donde puedas explorar cosas. Llegar a Houston y decir, me voy al centro, me voy para la NASA a explorar, me voy a conocer Austin, qué ocurrió en Austin, ver el Capitolio de Austin, una de las construcciones más antiguas de los Estados Unidos, enterarse de toda esa mezcla
y observar todo ese intercambio cultural de muchas culturas. Yo en mi vida me imaginé tener tanta gente Correcto. de tantos países al mismo tiempo y llegar y converger en, ok, primero en el idioma, porque el único medio de comunicarte con alguien de Etiopía o con alguien de Francia o con alguien de China es el inglés. Correcto. Entonces ya se convierte en algo que es común. La otra parte que yo pienso que es clave, y cuando hablamos de los grupos de estudio, yo pienso que es tus amigos. Tus amigos se convierten en tu familia. Correcto. Tu familia se vuelven tus amigos. Entonces, yo me acuerdo cuando llegamos aquí a Houston, ok, nosotros llegamos en febrero, para diciembre, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todos los que estábamos recién llegados ese año, nos reunimos en una casa y celebramos nuestra Navidad. Y se crea un vínculo que ha durado por muchísimos años, independientemente que hablemos o no hablemos. Tú sabes que lo llamas y siempre va a haber el mismo cariño, siempre va a haber la misma... Por esas vivencias, ¿no? Las vivencias, porque todos pasamos por lo mismo. Es importante. Ahora, Rafa, una vez que te sobrepusiste a eso y lograste echar para adelante con tu familia y todo eso, ¿por qué te fuiste por la rama del IT? ¿Por qué la rama de información, de tecnología e información que yo siento que te has hecho camino aquí en los Estados Unidos en esa rama? Para nuestros oyentes, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo es eso qué implica abrirse camino en una rama tan competitiva como la rama de tecnología e informática aquí en los Estados Unidos? La rama de tecnología e informática independiente y muy diferente a lo que la gente piensa, necesita mucha gente, necesita mucho conocimiento, necesita... Ok, entonces, exacto, lo que tú estás diciendo, que el tema que se necesita muchísima gente, ¿no? Se necesita mucha gente, sobre todo porque vivimos en un mundo digital. Exacto. Nosotros ya vivimos en tiempos diferentes, en tiempos donde la tecnología, la velocidad de la información, el cómo obtenemos la información y los datos, es algo que día a día se hace más necesario. En el ambiente educativo es mucho más necesario. Hoy vemos a los niños de 3, 2 años ya jugando con iPhones, jugando con tablets, y es la manera como ellos están aprendiendo. Para ti y para mí, aprender algunas cosas, pongamos un ejemplo, el Titanic, o leer sobre el Titanic y qué pasó en el Titanic. Para conocer la historia bien, te tocaba leer 2 libros, 3 libros, que era la White Star, qué pasaba con el Titanic, cómo se hundió, qué era un iceberg, investigar sobre el iceberg, cómo... Hoy tú entras a YouTube y quieres ver qué pasó con el Titanic y de 1 a 5 minutos ya sabes exactamente toda la historia que ocurrió con el Titanic. Nosotros trabajábamos mucho con hechos, con datos, aquí les decimos facts. Va muy rápido. Nosotros para aprender todos esos facts nos tomaba mucho tiempo. Y nosotros pensamos que los niños ahorita funcionan de esa forma y resulta que los niños tienen la información al alcance de sus dedos, al alcance de sus manos. Hay mucho maestro que todavía le tiene miedo a la tecnología. Hay maestros que no saben ingresar un password. Sí, pero ahora lo interesante de todo eso, Rafa, es que esa no era tu rama inicial en Colombia, ¿no? Bueno, O si era parte de mi rama. Era parte de tu rama. Yo digo que Haití ha sido el fantasma de mi vida, Ok. ¿no? Sí, porque le interesa, o sea, para los oyentes, para que entiendan un poco cómo hiciste tú la transición de educación a la parte de tecnología en educación pública aquí en los Estados Unidos. Yo traigo algún background en tecnología. De hecho, cuando estaba en la Universidad del Rosario, mi primera práctica fue como gerente del Departamento de Informática y Sistemas de la universidad. Exacto, ya tú tenías un conocimiento previo en el tema. Y de ahí traía ese conocimiento previo, algo de redes, algo de programas, algo de software, algo de computadores. Y me persiguió durante mi carrera profesional
porque también allá estaba entrando todo el tema, el furor, estaba entrando SAP, estaba entrando Oracle, estaba entrando todo ese tipo de bases de datos. Cuando yo llego acá, llego y arranco en lo de maestro, pero también había una necesidad de, ok, vamos a crear algún tipo de bases de datos para los estudiantes, o de registro para los estudiantes, o estadísticas para los estudiantes. Cuando tú vienes del mercado corporativo, en la parte de mercadeo, en la parte de ventas, en la parte de estadística, pues como anillo al dedo. Correcto. Y ahí entonces ya, cuando yo llegaba a una reunión, ya me llamaba el director o el uno o el otro, mira, necesito que me saques estos datos. ¿Quién puede sacar estos datos? Ah, no, Esteban. Saque a Esteban de allá y tráigalo para acá. Te sacaban de tu salón de clase para poder de ayudar. mi salón de clase. O sea, para que esa poder- transición empezó a ocurrir casi de forma natural por tus habilidades. que estabas Exacto, por aprendiendo. mis habilidades Exacto. en IT. Y eventualmente se convirtieron en una fortaleza que me llevaron a ser coordinador de IT de un distrito. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Explíquenle un poco a los oyentes. ¿Qué significa ser coordinador de IT, o sea, de información y tecnología en un distrito escolar? Bueno, ¿Qué implica eso? Implica muchas cosas. Implica desde qué equipos son los más apropiados para que los niños usen, hasta qué tipo de software van a utilizar. Y aquí entra la parte compleja del perfil, que todo el mundo me dice, ¿cómo le hiciste? O sea, porque tienes que conocer un poco de currículum, tienes que conocer un poco de datos, tienes que conocer un poco de demografía. Oye, pero eso que te diciendo es interesante para nuestros oyentes. Que no fue que tú saltaste de cero a ser coordinador de tecnología de un distrito. Los años de experiencia en los salones te ayudaron a poder transitar a ese camino, lograr ser tecnología. O sea, si no hubiese sido por la experiencia en los salones y haberte convertido en maestro, acá antes no hubieses podido llegar ahí. No, es correcto. Y sobre todo cuando hay tanta legislación. Correcto. ¿Me explico? Tú tienes unos estándares que debes enseñar año tras año. ¿Cómo hago yo para saber que el proveedor A, que te está ofreciendo el producto A, tiene los estándares que tus niños requieren para ser exitosos en sus exámenes? Correcto. ¿Cómo puedes hacer tú para que el costo sea eficiente de acuerdo al presupuesto del distrito? ¿Cómo tu red, si tú vas a integrar, por ejemplo, iPads o tabletas o teléfonos o todo aquello, cómo lo vas a integrar para que funcione dentro de la arquitectura de tecnología de tu escuela? Eso es un trabajo complejo que implica no solamente el área de infraestructura, pero también la área instruccional, ¿no? Exacto, y es una parte grandísima y es una parte donde hay una necesidad enorme. Es una parte donde tú tienes que manejar currículum, Correcto. entonces tienes que saber de currículum, tienes que saber de procesos, Correcto. tienes que saber de cómo vas a implementar y tienes que y sobre todo esa parte de planeación y de implementación. Sí, no es tan fácil como decir, vamos a meter el programa XYZ, ok, la base de datos de los estudiantes está actualizada, no está actualizada. Bueno, y también implica tienes que tener cierto conocimiento gerencial, porque tú tienes que trabajar con directores de escuelas, tienes que trabajar con el superintendente, que son, para nuestros oyentes, los superintendentes son digamos, los gerentes principal de los distritos escolares. Exacto. Entonces, esa posición tiene muchas aristas desde el punto de vista gerencial, ¿no? Exacto, tiene muchas aristas, o sea, desde manejar los presupuestos hasta escoger tus proveedores. Y satisfacer no solo como te digo, a los directores, a los maestros y a los directores de escuela y a los padres, ¿no? Y a los estudiantes. Y a los estudiantes. O sea, es una responsabilidad bastante grande, pero pienso que ha sido una actividad enriquecedora, sobre todo porque, como te comentaba al principio, hay mucho por hacer, hay mucha necesidad todavía en esa parte y hay un campo de acción grandísimo donde las personas se pueden desarrollar. Bueno, y lo interesante un poco para la gente que está afuera es que ese proceso ocurrió de forma natural y sobre todo gracias por tu trabajo y por estar disponible cuando la gente te necesitaba, ¿no? Esa es una de las partes, y algo que yo pienso que ayudó bastante fue el comenzar a asistir a conferencias.
Ok. donde tuvimos oportunidad de encontrarnos 2 o 3 Que a veces. mucha gente a veces le da Exacto. flojera o no quiere ir porque le da pereza. Exacto. Y ese es otro tema, el networking. Yo considero que es fundamental para tu parte profesional, pero también para tu parte personal y para tu parte de desarrollo personal. Estar actualizado en lo que está ocurriendo en el medio. Y allí descubres que hay detrás del tema, detrás de la escuela, detrás de los libros, hay una maquinaria, una infraestructura inmensa, impresionante, que básicamente está llevando a los niños, a las generaciones del futuro, a determinar qué es lo que va a pasar en términos económicos, en términos de ciencia, en términos de tecnología en 10, 15, 20 años. Correcto. Entonces, no estamos hablando solamente de el maestro en el salón de clase enseñando a los niños, sino estamos hablando de algo más grande. Yo pienso que la entrevista que vi inclusive con la doctora española, Sí, Pilar Moreno. Pilar Moreno, con la doctora Pilar, cuando ella hablaba del impacto social y económico que estamos generando ahorita. Y hay un indicador que me llama mucho la atención, que para el año 2050 se calcula que el 50% de la población de Estados Unidos va a hablar en español. Y esos niños que hablan en español hoy no pueden llegar muy lejos si no tienen el conocimiento de la tecnología. Correcto. Entonces, ese campo de tecnología, porque fíjate lo complejo de esto, es un tema de educación, es un tema de bilingüismo, es un tema de tecnología, es un tema de cultura, Correcto. es un tema de tradiciones. Correcto. Y algo que me he podido dar cuenta es que cuando tú lo pones todo dentro de la caja, encuentras un universo infinito de posibilidades. No, bueno, y también es un tema financiero, porque hoy en día los distritos, si tú ves el porcentaje del presupuesto en los distritos escolares y las escuelas que está dado para la tecnología, ya está casi cerca del 40-50%. Exacto. Entonces es una cosa impresionante. Ahora, Rafa, un poco para los oyentes, ya saltando a otro tema, a todas estas, tú haciendo todo esto, yo sé bien, y yo lo sé porque te conozco, que tú has seguido con la parte empresarial. Sí, Y eso es importante para nuestros oyentes, porque sepan que no solamente hay demasiadas oportunidades, y no solamente este trabajo, digamos, que es digamos, que es el trabajo institucional tuyo, pero tú también has logrado desarrollar tu empresa de tecnología, ofreciendo servicios a la gente y asesorías en tema de IT. Cuenta un poquito a los oyentes cómo ha sido eso, cómo has logrado en paralelo desarrollar tu propio negocio, ¿no? Bueno, una cosa por lo general lleva a la otra. Y cuando yo llegué al principio, decía, bueno, ¿por dónde me puedo meter? ¿Qué voy a hacer? Estoy haciendo de maestro, pero siempre tuve como esa ilusión La semillita de empresario. La semillita de empresario y comenzar a arrancar mi propio negocio. Y allí comienza una necesidad con la construcción de una red para un centro de educación de preescolar. ¿Quién sabe hacer? Yo. Y una tarde me fui, nos fuimos con un muchacho, lanzamos los cables, pusimos los cables, conectamos routers, computadores, todo. Comenzó a trabajar, servidor. Ok. La gente se La gente, y le gustó a las personas. Correcto. Y ahí es cuando te digo que el networking comienza a crecer porque uno le comenta al otro y al otro y al otro. Eso es muy importante, lo que llama aquí the word of mouth. O sea, cuando dices que la palabra, cuando te van haciendo el marketing directo de palabra a palabra, ¿no? Exacto. Para decirte, terminé trabajando haciendo instalaciones de hospitales móviles. Imagínate tú. Terminé haciendo trabajos de infraestructura para contratistas que hacían encargos para Halliburton. O sea, las oportunidades fueron creciendo, 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 cuando ya llega un punto donde dices, ok, O sigo como o maestro, sigo como voy, o sigo como... sí. Exacto. Entonces, allí comienza como la decisión. Estoy metido en esto, donde tengo toda la experiencia del mundo,
pero también tengo esto al lado. Correcto. Entonces, Bueno, y una cosa que es importante para nuestros oyentes, que esa decisión no es sencilla por el tema de que los planes de retiro como educador en Texas, sobre todo, son muy buenos. exacto. Entonces, es una decisión de salirse de la profesión como tal, para nuestros oyentes, es una decisión bien complicada porque, por decir un ejemplo, la fórmula para retirarse, tú calculas el número de años más el número de servicios que tú tienes. Entonces, de repente a los 55 años te puedes retirar con 80% de tu más alto salario. Exacto. Entonces, salirse de la profesión es difícil. Aparte que me imagino que llega un momento y a mí me pasó cuando me inicié y por eso me terminé quedando en una educación, que ya se vuelve parte de ti el tema educativo, ¿no? Ya se vuelve parte de ti y sobre todo que después de que llevas 10, 12, 15 años, ya tu networking es en educación. Correcto. El networking es en tecnología, sí. O sea, tú te reinventas Pero te nuevamente. reinventas nuevamente y comienzas a estructurar cosas. Yo siempre fui un apasionado de los procesos. Correcto. Y aquí es donde nace la otra parte, que es, vamos a manejar el tema de educación integrado con tecnología e integrado con la parte organizacional. Y cuando tú integras esas tres cosas, el resultado es maravilloso. Porque estás hablando de instrucción, estás hablando de tecnología, pero también estás hablando de procesos administrativos. No administrativos en el sentido de mandar en un distrito, que también está allí, pero también sistemas, ¿no? de sistema, como sistema de cómo el maestro llega, cómo el maestro planea su clase, cómo hace que la instrucción sea efectiva, cómo hago yo que nativos, personas que son nativas hablando español, puedan llegar en 4 o 5 años a poder hablar en inglés, expresarse en inglés y hacer toda una transición a un idioma que no es el de ellos. Y eso es un área que tú últimamente te ha dado la oportunidad, digamos, tu carrera de desarrollar, ¿no? Exacto. De hecho, ahorita hay muchos factores, y uno de los principales factores es el factor cultural, ese factor cultural de clima. Yo lo llamo que cuando, y hablábamos ahorita de encontrar esa variedad de culturas, yo puedo llegar a cualquier distrito, a cualquier escuela, y estoy encontrando personas de 7, 8, 9 nacionalidades diferentes. ¡Wow! Y ese intercambio cultural, descubrir, por ejemplo, no solo a nivel de Hispanoamérica, que somos similares, pero tenemos muchas cosas que nos unen, pero palabras. Correcto. Lo que puedes decir en un idioma no lo puedes decir Bueno, en otro. y comidas. Y comidas, y sí. formas de hacer. Eso es súper interesante. O sea, cómo lograr que una organización sea efectiva cuando tienes un cúmulo de culturas. De cultura. Digamos, de backgrounds ahí, ¿no? Ahora, un poco para finalizar, Rafa, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellas personas que nos están oyendo y que están considerando emigrar a los Estados Unidos? Número uno, ¿cuáles serían las recomendaciones generales, digamos, que ellos podrían empezar a hacer desde allá donde estén, bien sea en España, bien sea en México, Chile, Venezuela, Colombia? ¿Cuáles serían las recomendaciones que ellos pueden empezar a hacer ahorita y por qué tú recomendarías la rama educativa como una opción? Bueno, yo pienso que, número uno, yo pienso que lo primero es determinar tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres hacer y si esto realmente es lo que tú quieres? Yo pienso que si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Es lo que yo pienso. Entonces, lo primero es enfoque. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo segundo es cómo lo voy a hacer. Y el cómo es contactar a las personas correctas en el momento correcto. Esto requiere un proceso de investigación. Requiere averiguar en el distrito si tienes algún amigo. De pronto, si ves este video y sabes que está el doctor Corrales o está el contacto de Rafael Esteban, ¿cómo lo puedo hacer para hacerlo más fácil? ¿Sí? No llegar a lo desconocido. Navegar en la dimensión desconocida puede ser complicado a veces.
Y lo tercero yo pienso que es, como lo dicen aquí, meterle ganas. Correcto. En esto hay muchos obstáculos, en esto hay muchos retos permanentemente, pero una vez tú lo superas, yo pienso que el éxito llega, las cosas llegan por sí solas. ¿Y por qué recomendarías la rama educativa como una opción? La rama educativa, yo pienso, ahorita lo comentabas, el plan de retiro es muy bueno, las vacaciones son maravillosas. O sea, Eso es importante que la gente entienda, que en realidad tú trabajas 185 exacto, días, ¿no? trabaja 185. 185 días y eso me ha dado oportunidades bellísimas, por ejemplo, de viajar, de irme de paseo 2 meses y medio a Colombia con mis hijas a recorrer y conocer Colombia. Correcto. Mis hijas nacieron aquí, entonces obviamente... Porque esos cuando- meses de vacaciones te lo siguen pagando. Exacto. Realmente esa es otra situación. Tú trabajas los 187 días y te los dividen en 365. Correcto. Entonces, tú todo el tiempo estás recibiendo dinero. Tu mismo mismo salario, salario. independientemente de que tú te estés reportando en la escuela o no. Exacto, exacto. Y tienes Entonces, tus 2 semanas de vacaciones, ¿no? Y tu Eh, semana de lo que llaman la semana de acción de gracia. exacto. Tienes la semana de acción de gracias, tienes la semana de primavera, tienes las 2 semanas de invierno, Correcto. tienes Thanksgiving, que es otra Correcto. semana, Sí. tienes los 3 meses del verano. Correcto. Entonces, Pero también yo creo, Rafa, que es importante que decirle a la gente que no se confunda con el tema de que ser maestro es una opción fácil. Porque Oh, no. nosotros hemos visto muchas veces, lamentablemente, gente que, por ejemplo, es ingeniero o también es administrador de empresas como tú, Cierto. que hacen la transición y creen que por el tema de que se trabaja 187 días Oh. o que creen que porque es digamos, una educación de repente, porque ahorita estamos en un colegio, lo que llaman un colegio elemental, un colegio de primaria, creen que es algo relativamente sencillo y el tema, y tú lo ves como terminan, digamos, los terminan despidiendo. Oh, sí. Porque no logran dar la talla. Hay que decirle a la audiencia que sí, es una opción válida, pero que amerita trabajo, sobre todo al principio, mientras entiendes Exacto. el sistema, ¿no? No, yo decía, y yo comencé por la parte agradable, Correcto. con la parte más Pero es que agradable. es importante, no, que no, es las dos importante y chévere. Pero yo lo que quiero es que la gente entienda que no es que es, digamos, que si no se trabaja y que no se estudia para lograr llegar a dar la talla, los supervisores terminan No, saliendo de esos maestros ineficientes. Y en pues. esto, y pienso que le has dado un punto que es clave. Esto requiere dedicación. Correcto. Esto requiere trabajo, requiere mucho trabajo. O sea, yo a veces cuando salgo en el verano, deseo profundamente que llegue mi verano, no porque no quiera estar en el salón de clase, sino porque intelectual, física, de toda mente es bastante exigente. Correcto. Esto es algo que requiere estar pendiente de planeación fuerte todos los días, de entregar tus lecciones, de tener tu control de calidad, si lo queremos poner en De términos manejar el salón, ¿no? administrativos, Manejar la conducta en el salón. manejar clima organizacional, manejar motivación, manejar una cantidad de factores con niños pequeños. Bueno, y eso que dices tú es importante, porque la gente, que la gente entienda que sí es una opción, que es válido, pero que, como dices tú, amerita trabajo y que esos 187 días y esas vacaciones están calculadas científicamente. Sí. Los americanos no hacen nada por casualidad, exacto, no regalan nada. exacto. Mira, Rafa, de verdad te quiero agradecer muchísimo tu tiempo para con nosotros en el muchas programa. gracias. Nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros. Acuérdense que si tienen alguna pregunta para Rafael Esteban o para mí, me la pueden hacer llegar al final del video. Vamos a poner mi información y también en el video vamos a poner los datos de Rafael Esteban para que lo puedan contactar si tienen una pregunta directamente con él. Recuerden estar en sintonía, visitar nuestra página sterlingevaluationassessment.com y nos vemos en una próxima oportunidad.